En esta edición conoceremos la historia de una de las figuras más representativas del jazz en la República Dominicana, el saxofonista Sandy Gabriel, tesoro del país. Sandy Antonio Gabriel Difo, conocido como Sandy Gabriel, nació el 10 de mayo del 1972 en Nagua. Su pasión por el instrumento le vino de su padre Sócrates Gabriel, quien es saxofonista y director del Combo Candela. Viene de herencia de mi padre. Mi padre es saxofonista, fue fundador de una agrupación muy famosa en Nagua que se llamó el Combo Candela de Nagua. Fue uno de los primeros grupos que comenzó a viajar por el mundo y a representar a la República Dominicana. Fue un grupo muy famoso, bueno, y de ahí vengo yo, de mi padre, que la primera persona que vi con un saxofón en mano fue a mi papá, y de hecho aprendí con su saxofón. Me inicié como a la edad a los 9 años, ya a los 10, ya yo tenía ese deseo por la música, pero cuando vine a tomarlo en serio fue a la edad de los 14 años. Y ahí comienzo a estudiar con el saxofón de mi papá, él me dio lo que es solfeo musical, lectura musical. Entonces él me dijo, te voy a prestar mi saxofón, si veo que te gusta, entonces te voy a comprar uno. Y entonces así comenzó eso. Después que él vio que ya yo tenía un año fajado con eso todos los días, llegando del colegio, y a seguido era a coger mi instrumento para estudiar. Y entonces ahí comenzó mi vida en la música. Él se dio cuenta que yo me gustaba, que esa era mi pasión, y hasta el día de hoy aquí estamos. Los primeros trabajos musicales que realizó Sandy Gabriel se dieron en agrupaciones de jazz en hoteles de la zona turística de Puerto Plata. De esta forma, fue relacionando el estudio del instrumento con el trabajo en directo, creando un lenguaje vinculante entre elementos de jazz y de la música típica dominicana. Más tarde, empezó a trabajar en los festivales de jazz de Puerto Plata y Heineken. Los primeros trabajos yo los hice al lado de mi papá, o sea, él me llevaba a los lugares donde tocaba, y a veces me ponía a tocar una pieza, y yo me la aprendía primero muy bien en la casa antes de salir a presentar esa canción, esa pieza. Y entonces luego me inicio en lo que es la hotelería en Puerto Plata. Ahí comienza más o menos lo que es la música, ya tomándolo más en serio, más como una carrera musical, ¿no? Me inicio en la hotelería con grupos de la zona, luego logré ser director de una banda, donde todos eran más viejos que yo, todos los demás músicos, yo era más joven en ese momento, bueno, y logré el respeto de cada uno, y entonces ahí ya, cuando tú vas logrando ese respeto y esa responsabilidad que tú tienes, pues entonces ya tú vas siendo más maduro, ¿no? Y entonces me di cuenta que sí tenía la destreza y la capacidad de poder dirigir una banda, y desde ahí comencé a estudiar armonía, a hacer cursos, así con todos los métodos que encontraba, comenzaba a buscar toda la información. Bueno, y ya más adelante, con el internet y esas cosas, pues he ido perfeccionando cosas. En mis viajes por el mundo, pues trato de buscar información. He tomado muchos talleres en Estados Unidos con grandes músicos de jazz, lo cual te va nutriendo mucho más y va desarrollando lo que es la perfección y tratando de perfeccionar lo que es la técnica del instrumento. Pues yo conocí a Sandy hace muchos años. Era para tocar un show, como hace tantos años, no recuerdo qué show era, pero me habían dicho, oye, Ordóñez, mira que va a venir un muchacho de Puerto Plata, porque aunque él nació en Nagua, pero él como que se crió en Puerto Plata. Va a venir un muchacho de Puerto Plata, un gordito que toca más aso que el diablo. Y efectivamente, llegó un señor pequeñito, muy risueño,
que tocaba saxofón por un tubo. Y así conocí yo a Sandy Gabriel. Sandy Gabriel está consciente de que el éxito internacional está a la vuelta de la esquina. Y es que como músico de jazz y ritmos latinos, se ha preparado para cuando lleguen las grandes oportunidades, las que ya comienzan a marcar huella en la vida artística de este gran saxofonista. Muy grande, a veces me veo en escenarios tan lejanos y digo, wow, qué bien, gracias a Dios que he logrado esto, porque es una bendición de Dios, aparte de que uno se ha fajado mucho para poder llegar un poquito a donde estamos y este es el comienzo. Apenas yo me siento que estoy comenzando en esto. Pero cuando llevamos la música a otros países, que tú ves que valoran lo tuyo, que la gente se interesa en conocerte, te pone mucha atención, que se paran a darte los aplausos después de un concierto, pues eso es grandioso. La verdad que uno va aprendiendo mucho, va madurando muchísimo musicalmente, personalmente también. O sea, es algo muy, muy, muy importante para cualquier músico, para cualquier artista. Cuando tú sales de tu país a representar con la música que tú haces, pues ya tú estás en un nivel de que las personas sepan que de otras nacionalidades, que en nuestro país hay músicos que pueden proyectar una música que llama la atención y que le llega, tú sabes, y eso es muy importante. Para mí ha sido grandioso y yo sé que ahora que estamos comenzando y ahora es que faltan cosas y países por viajar. Sandy lo conocí en los años 95, 96, cuando teníamos Café Capri y se hacían las sesiones de jazz todos los martes. Entonces alternaba con Carlos Estrada y ahí empezó nuestra relación con Sandy. Después trabajamos mucho en Santiago y en Puerto Plata. Ahí crece una amistad que trasciende lo musical y entonces pues comenzamos a hacer proyectos juntos dentro del jazz y fuera del jazz. Su familia es su inspiración. Sandy Gabriel es hijo de uno de los legendarios instrumentistas dominicanos Sócrates Gabriel y padre de Sebastián, quien a su corta edad empieza a seguir la huella de su herencia musical. Es un poco difícil porque muchas veces yo debo durar largas horas de trabajo. A mí me gusta trabajar en las noches. O sea, aprovecho más el tiempo en las noches porque, por ejemplo, mi hijo Sebastián, como yo tengo mi estudio en mi casa, pues él a veces no respeta que esa es mi área de trabajo. Y él, no importa, él toca, papá, ¿puedo entrar? Voy a entrar. No puedo, no. Voy a entrar, papá. O sea, así la cosa. Entonces, ya cuando todos están dormidos en casa, es que a mí me llegan las inspiraciones y yo sé que nadie me va a tocar la puerta, que nadie va a llamar por teléfono. Y ahí de verdad me inspiro con la música. Pero el equilibrio, pues yo trato de equilibrar mucho las cosas. Muchas veces me llevo la familia a lugares donde voy a trabajar, siempre y cuando se puede. Y ya por lo menos ellos están acostumbrados a lidiar con estas cosas, porque ellos saben que si yo digo, bueno, deben salir hoy, váyanse de una vuelta, que necesito trabajar concentradamente y necesito que no haya interrupciones, ya ellos lo entienden. Y eso vale mucho y yo lo valoro muchísimo en ellos, que ellos entienden ya cuál es la forma de trabajo que uno debe llevar con responsabilidad y esas cosas. Y no hago el equilibrio, soy muy hogareño, de hecho, muy rara vez, si no estoy en la calle trabajando, pues me mantengo en la casa tranquilo y compartiendo con ellos, jugando con mi hijo
y nada, siempre hay armonía, tú sabes, que eso es importante, que ellos puedan, tener una balanza, que haya una balanza que uno pueda equilibrar lo que es familia y lo que es trabajo, pero gracias a Dios he podido sobrellevar eso muy bien, gracias a Dios. En más de 15 años que lleva de carrera artística, Sandy Gabriel ha trabajado intensamente, no solo con su grupo Puerto Plata Jazz Ensemble, además se ha destacado como saxofonista de la música popular. Recientemente terminó de grabar la última producción discográfica de Fernando Villalona y Chichi Peralta. En la actualidad hace su debut como director de la Orquesta Nacional, compuesta por 26 de los mejores músicos dominicanos. Mira, estoy trabajando con mi nuevo disco que se va a llamar Sandy Gabriel Duets. Es un disco muy comercial donde voy a tener cantantes esta vez, cantantes populares, cantantes internacionales. Por ejemplo, ya grabé con Iván Lins, un gran brasileño. Hice una combinación con él y María Hernández, un tema chulísimo. Ya eso está grabado, también con Luis Enrique, el salsero. Ellos realmente van a estar cantando canciones de ellos, pero en otra onda, más jazzeadas, pero comerciales. Tú sabes que la gente, yo sé que lo va a disfrutar mucho. También tengo a Dani Rivera, tengo a Pavel, tengo a Núñez, tengo a Sergio Vargas, tengo a Wilfrido Vargas, tengo al maestro Rafael Solano. Tengo grandiosos artistas muy famosos en el mundo y que accedieron a este proyecto, y para mí eso no tiene precio, porque hacer una producción de esa magnitud cuesta muchísimo dinero y el simple hecho de que ellos me den la mano así como contribución es algo impresionante, y que no a todo el mundo tiene esa dicha y esa bendición de que te digan que sí, ¿entiendes? A ese nivel. Pero vamos bien avanzados. Yo pienso que a final de este año podamos tener eso en las manos. Y estoy de lleno en ese proyecto, de verdad que estoy muy entusiasmado como va quedando todo. También estoy trabajando ahora con el nuevo proyecto que es la Orquesta Nacional Papo Molina, que el Ministerio de Cultura acaba de sacar al aire, ¿no? Es un proyecto muy, muy interesante, donde tenemos un big band de aproximadamente 26 músicos, que es el formato original, como estaban aquí las grandes bandas en los años 40, 50, que todavía eso es tradición en Estados Unidos, y aquí se había perdido un poco esa tradición, tú sabes. Y se va a rescatar todo lo que son los ritmos nuestros, desde la mangulina, carabiné, merengue tradicional, bachata, boleros de la época. Hay un repertorio que se ha estructurado de más de 4.000 arreglos musicales que están en el Archivo Nacional de la Nación. Música de la que se hacía antes, y toda esa música está rescatada, y vamos a comenzar ya comenzamos, bueno, ya se hizo lanzamiento y en la Feria del Libro pasada, y entonces es un proyecto muy, muy interesante, porque se piensa viajar mucho con el proyecto para representar el país en diferentes países, y es un proyecto muy interesante donde formo como director de la banda. Y agradezco mucho al ministro de Cultura, José Antonio Rodríguez, y también a Tommy García, que es el viceministro de Participación Popular, en ese proyecto, lo cual abarca un sinnúmero de músicos, profesionales todos, o sea, de los mejores músicos del país están en este proyecto. Y de verdad que estamos todos entusiasmados con el proyecto. Esperamos que esto siga para adelante y que perdure para otras generaciones que vienen por ahí ya con muchísimo brío, ¿no? Muchos músicos jóvenes que hay por ahí, que esto les servirá de patrón para que sigan apoyando lo que es la buena música de nuestro país. La versatilidad de este instrumentista le ha permitido a no limitarse a un solo género. Es por esto que ha tenido la oportunidad de tocar música sinfónica. Alegría y sencillez son los pilares básicos en la personalidad de este maestro, cualidades que no solo se dejan sentir en su persona, sino que también se sienten cuando sube a una tarima.
las anécdotas a veces se pone complicado su remembranza, porque siempre tiene que estar vinculado a algo, como que prende esa chispa, como que te recuerde eso. Pero como un dato jocoso, siempre que él y yo nos encontramos, nos saludamos de la siguiente manera. Yo agarro un pedacito de una canción de Silvio Rodríguez que dice, el espectro es andino, con Bolívar y el Che. Y entonces él me responde, el maestro Ordóñez. Y eso, bueno, es una anécdota, por lo menos si no es una anécdota, es algo como que se repite cada vez que lo veo. Y en verdad es una persona con la cual siempre me he llevado muy bien, que merece todo mi respeto, tanto como amigo, como en su condición de músico. Hay una anécdota que al principio que me mudé en Santo Domingo, viniendo de Puerto Plata, al principio, pues tú sabes, cuando uno se muda de una ciudad pequeñita como Puerto Plata hacia la capital, pues es diferente lo que es el tránsito y la cosa, bueno. Y entonces yo iba a tocar, tenía un concierto con el maestro Jorge Taveras, recuerdo como ahora, y entonces era un concierto temprano, a las 6 de la tarde, hora pico en la capital. Yo dije, bueno, si yo salgo a las 5:30, yo llego ahí en media hora. Y entonces, bueno, voy en mi carro ahí, ya tú sabes, nuevecito en la capital, sin conocer mucho el tráfico y esa cosa, el tránsito. Bueno, entonces cuando voy de camino, yo pienso que, bueno, me llaman, mira, ¿por dónde tú vienes, Sandy? Ok, bueno, yo estoy cerca, yo estoy ahí como en 10 minutos. Bueno, hablé mentira, porque ya estaba saliendo de mi casa. Ok, está bien. Ya cuando eran las 6 de la tarde, hora de empezar, yo no daba ni por la mitad del lugar. Bueno, entonces me llama el maestro Jorge y me dice, Sandy, ¿dónde estás? Yo le dije, estoy un poquito lejos. Yo le dije, no, estoy cerca. Bueno, le digo, estoy tarde. Y me dice, bueno, si estás ahora mismo entrando a la puerta de aquí, no estás tarde. Pero si no estás ahí, está muy tarde. Así que ven como tú puedas. O sea, es una anécdota que me da. Yo digo, bueno, imagínate, ¿qué puedo hacer impotente en medio de un taponazo? Y si estás aquí ahora mismo, no está tarde. Pero qué va, yo estaba lejísimo. Y cosas así que le pasan a uno, por ejemplo, en el medio de la música. Pero hay muchísimas anécdotas. Ahora no recuerdo así exactamente, pero uno vive, o sea, en los músicos hay muchas historias, muchos cuentos y muchas cosas. O sea, que siempre uno vive, por lo menos es otra área de que se disfruta, ¿no? Siempre el músico es muy jocoso y siempre tiene algún cuento nuevo o cosas que contar. Y eso que hace que mantiene que el músico, pues la hermandad y la alegría se mantenga siempre, aparte de lo que es la música, tú sabes. Su amistad, su lealtad, su compromiso con los amigos y particularmente conmigo, hay un ombligo de comunicación porque trabajamos mucho a dúo. Entonces eso hace que eventualmente la relación se vaya enriqueciendo con los mismos trabajos, con las mismas experiencias, pero crece una comunicación muy interesante entre dos seres humanos que trabajan a dueto, saxofón y percusión. El futuro del jazz yo lo veo muy prominente. De verdad que están surgiendo muchos músicos jóvenes en este momento que de verdad me han dejado muy sorprendido. A pesar de que nosotros en este país no tenemos una escuela de jazz que pueda decir, bueno, vamos a enseñar jazz solamente. Tenemos el conservatorio. Creo que ahora mismo el Ministerio de Cultura está haciendo muchas cosas por eso, porque ha traído lo que es la escuela de Berkeley aquí a Santo Domingo. Eso motiva mucho a los estudiantes, que darle una beca, que ver profesores que no están aquí, obviamente, y vienen a darte clínicas y clases. Eso es muy importante y motiva mucho. Y eso que acaba de pasar, ese movimiento aquí en Santo Domingo, pues motiva a todos los estudiantes de jazz muchísimo. Entonces, yo pienso que se debe implementar en las escuelas públicas
la música, por lo menos la música elemental, como en otros tiempos. O sea, anteriormente se daba clases de canto coral y música en las escuelas, y como una materia, ¿no? Y desde ahí comienzan los futuros músicos. Quien tiene talento, pues es desde ahí que tú lo descubres, ¿no? O sea, desde ahí tú sabes más o menos cuando una persona afina, tiene ritmo, y muchas veces descubren esos talentos muy tarde, porque no tienen un profesor o no tienen alguien que lo guíe por el camino correcto. Entonces yo pienso que con el jazz está en su mejor momento ahora mismo, o sea, porque han surgido grupos nuevos de muchos músicos jóvenes que están estudiando muy bien, con los pocos recursos que se tenga, ya sea por internet, con algunos profesores que puedan aportar. Yo soy de los que ayuda a muchísimas personas que siempre te preguntan cosas, te mandan mensajitos cuando no tienen la forma de cómo comunicarse contigo, y por ahí yo trato de contestarle y responderle todo lo que yo pueda, con toda la humildad posible, porque eso lo motiva muchísimo a que puedan seguir hacia adelante y que vean que uno ha llegado un poquito lejos, pero que eso no significa que tú te vas a despegar de lo que son el concepto de, ¿cómo te digo?, de crianza, de familiaridad que tú tienes y de educación, de poder enseñar a quien te pida una información. O sea que yo siempre he estado abierto a ayudar a quien pueda con todo mi cariño y toda la disposición. Y yo le exhorto a sí mismo, a los que por lo menos tenemos un poquito de conocimiento de este género de música, pues que seamos más abiertos y más desprendidos de lo que es las enseñanzas, tú sabes. Yo pienso que se pueden hacer muchas cosas todavía, porque las generaciones que van creciendo, la nueva generación, pues le queda mucho por hacer, y quizás de aquí a ese tiempo que ellos puedan crecer un poco, pues que ya hayan más escuelas, más disposición, más material que se pueda facilitar aquí en nuestro país, porque hay mucho talento, demasiado talento nuevo, y que yo sé que mañana tendremos buenos sustitutos aquí en nuestro país. Y pienso que sí, que el jazz está en su mejor momento en nuestro país, y que podamos aprovechar ese momento para expandir nuestra música, para hacer fusiones con nuestros ritmos, con nuestro merengue, que se puede. Y de verdad que me siento muy bien con lo que está pasando con ese movimiento en este momento. Su carrera parece no tener techo ni límites. Se ha apropiado de escenarios inimaginables, llevando su fusión de jazz con lo típico de la cultura dominicana. Sin lugar a dudas, Sandy Gabriel es uno de los músicos más representativos de la música dominicana de estos tiempos. Una servidora se despide hasta una próxima edición de Tesoros del País.